Ya comenzó La Voz de la Justicia con Rogelio Palacios. Buenas noches, bienvenidos a La Voz de la Justicia, su amigo Rogelio Palacios. Roger, hoy contamos con la grata presencia de la magistrada en funciones Paula María García Villegas Sánchez Cordero, magistrada del 11º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, magistrada? Me da mucho gusto, Roger, saludarte a ti y a todo tu auditorio. Estoy muy bien, muy contenta en este proceso electoral para poder servir a mi país. Si la población así lo determina, si el pueblo de México decide, las ciudadanas y los ciudadanos, y servirles desde la Corte. Paula, antes de que entremos en materia de la elección judicial, platícanos un poco de ti. Mira, tuve una infancia muy bonita, con una familia, vengo de una familia amorosa, una familia que es armónica. Tengo 2 hermanos, yo soy la de en medio, una hermana mayor, una servidora y un hermano. Crecimos, mis padres se fueron desde muy pequeñita a estudiar un posgrado en el Reino Unido. Entonces, y estudié en el colegio alemán, previo a la universidad, todos mis estudios preuniversitarios. Entonces, como segunda lengua, hablo alemán, además de español, inglés y francés, porque la literatura francesa la quise leer en el idioma original, y eso fue lo que me llevó a estudiar otro idioma. Fui una niña muy estudiosa, muy consciente de las desigualdades sociales, muy consciente también de la situación que se vive en México y siempre buscando ayudar. Me decían desde chiquita, es que eres justiciera, y sí soy justiciera realmente desde muy pequeña. Mis padres nos enseñaron a voltear a ver siempre para tender la mano a los demás. Entonces, en esa familia, en ese contexto, los estudios también, el colegio alemán es realmente rígido, y paralelamente estudié economía y derecho. Tiene su historia de por qué estudié las carreras paralelas, porque la UNAM estaba un poco desfasada. En casa nos enseñaron a estudiar, nos enseñaron a trabajar desde muy temprano, a ganarnos las cosas por méritos propios. Entonces no podía quedarme 1 año y medio sin hacer algo si es que no pasaba el examen de la UNAM. Admitían al 3% en esa época de estudiantes de escuelas privadas. Entonces yo tuve duda, en el ITAM tenía de pasar. Yo dije, si no paso en Ciudad Universitaria, y por eso me metí al ITAM, porque teníamos pase directo del colegio alemán con un promedio determinado, y ya me fui llevando las 2 carreras paralelas, y posteriormente me fui a estudiar al Reino Unido una maestría y finalmente el doctorado bajo la tutoría, en paz descanse, el doctor Héctor Fixamudio. Esa es mi historia. Entonces, resumiendo, sí. ¿Estudiaste la licenciatura en Derecho en la UNAM? Es correcto. La licenciatura en Economía en el ITAM. Así es. Y un máster en Derecho en la Universidad de Londres, ¿correcto? Sí, de Derecho, sí, se llama Law and Development, Derecho y Desarrollo. Siempre tuve la beta social, de justicia social. Es correcto. Sí. Paula, ¿por qué estudiaste Derecho? Por justiciera. En primer lugar, también porque mi abuelito fue profesor emérito, también en paz descanse, de la Facultad de Derecho. Mis padres ambos son juristas, y vi mis hermanos igualmente, y vi desde casa esa manera de poder cambiar vidas, de hacer las cosas bien, de dejar un futuro mejor, de cómo ayudar, que te decía. Entonces, para mí, estudiar Derecho era parte de poder servir, de sentirme socialmente útil y de luchar por la justicia, Roger. Entonces, fue un grito de justicia importante. Sí. ¿Qué tiempo llevas en el Poder Judicial de la Federación? Platícale a la gente que no conoce a lo mejor tu trayectoria. Sí, 28 años en el Poder Judicial de la Federación, 14 como juzgadora. Empecé mi año 15 en diciembre, porque me adscribieron en diciembre de 2014. Ahí estuve, diciembre de 2010. Fue la primera adscripción que tuve en el entonces Juzgado Quinto de Distrito Auxiliar de la Primera Región. Y a partir de entonces, de 2010 hasta la fecha, he sido jueza de distrito
de 2010 a 2016, a marzo de 2016, y de marzo de 2016 hasta este momento 2025, magistrada de circuito de Tribunal Colegiado de Circuito. Gracias, Paula. ¿Con qué realidad te encuentras hoy del Poder Judicial? Mira, me encuentro con varias realidades. Yo fui una juzgadora distinta, Roger, una juzgadora que siempre estos reclamos que tiene el Poder Judicial de la Federación son ciertos. A mí inclusive cuando emitía sentencias con lenguaje cotidiano de la Corte me llegaron a hablar y me decían, es que está haciendo polémica. Imagínate, por dejar los tecnicismos y por utilizar un lenguaje cotidiano. Ese era uno de los temas. El otro tema de la justicia era que las sentencias eran más formales que de fondo. Igualmente fui una jueza, sigo siendo una juzgadora que privilegia el fondo sobre la forma y que tengo perspectiva de justicia. Entonces, en esos temas, la falta de perspectiva de justicia, un lenguaje en donde no había acercamiento con la sociedad, si tú no tienes buena comunicación, te vas separando y te vas alejando. Y eso fue desde mi óptica lo que sucedió con el Poder Judicial Federal. Se separó por la falta de comunicación a través de un lenguaje ciudadano, porque las sentencias no eran de fondo, y todo esto yo sí lo hacía. Tengo alrededor de 25,000 sentencias dictadas, ya sea como jueza de distrito en estos últimos 14 años, como magistrada ponente o en revisión en cuerpo colegiado. Y cuando estás en un cuerpo colegiado, tienes que saber trabajar en un órgano jurisdiccional en donde hay más de un solo juzgador, sobra decirlo, en Tribunal Colegiado de Circuito, porque construyes a veces las sentencias. Tienes que saber ceder en ciertos temas, porque hay perspectivas de justicia, Roger, distintas. Entonces, yo he sabido construir. Si no fuera así, si no supiera construir con mis compañeros las sentencias, entonces no avanzarían los órganos jurisdiccionales. Y conmigo los órganos jurisdiccionales pasan prácticamente de últimos lugares a los primeros lugares, porque yo he querido servir, he querido trabajar, y este era el otro aspecto de tu pregunta. La justicia también se separó porque no era expedita. Entonces ya llevamos varios puntos. Primero, sin justicia de fondo, un lenguaje que separaba la justicia, justicia que no era pronta a pesar del mandato constitucional igualmente, y poco humana. Y para mí la justicia es humana, la justicia debe de ser sensible, tiene que el juzgador, la persona juzgadora, te tienes que poner en los zapatos y caminar en esos zapatos, Roger. Sí. Paula, conozco tu trayectoria cuando eras magistrada en el tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. Y en el foro, y lo debo decir, eres alguien reconocida como muy preparada por tus sentencias, por tu manera de ser imparcial, objetiva, independiente. ¿Cómo se define y cómo define a sus ejecutorias de sus sentencias, Paula? Son sentencias muy progresistas, muy garantistas, que entiendo mi función como juzgadora constitucional, porque voy interpretando la Constitución de tal manera, Roger, que recojo los cambios sociales. Y en ocasiones, porque la Constitución es un cuerpo viviente, es una norma suprema viviente. Si tú vas interpretando la Constitución de una manera estática, ese fue otro de los temas por los cuales la justicia se separó, entonces de la sociedad, del pueblo de México. Entonces también te vas quedando. Y claro está, interpretar de esta manera no es fácil, porque abres camino. Y quien recibe el golpe es la persona que abre el camino. Pero yo estaba convencida siempre de la necesidad de actualizar la justicia, de recoger esos cambios, por ejemplo, en sentencias como familia multiespecie. Roger, la primera y única sentencia, apellido materno antes que paterno, la que se conoce mucho, que llegó a la Corte, tiene una historia de cómo y por qué llegó a la Corte. Ese criterio yo ya lo traía en la mira, dije, ¿qué puedo aportar al feminismo? ¿Cómo puedo pasar de un sistema patriarcal a uno igualitario? Y buscaba el asunto, la protección de los derechos de los animales en forma prematura, como digo yo. En 2015 los protegí, y la reforma a delfines, y la reforma constitucional fue en diciembre de 2024. Entonces, ¿cómo me defino
como una juzgadora de avanzada que quiere fortalecer la democracia, que quiere fortalecer a las instituciones de su país, que me gusta servir, me gusta trabajar, ser socialmente útil igualmente y sobre todo que las sentencias sean justas, porque en la medida en la que las sentencias sean justas, Roger, en esa medida se cumplen y el Poder Judicial avanza. Paula, en este tema de actualidad, recientemente escuché por ahí que México obtuvo un reconocimiento, un premio. Platícame mejor tú de esto. Es correcto. Recibí una notificación ahorita en pleno proceso electoral, que este es un proceso para mí como juzgadora de carrera nuevo. Nunca había estado en el ojo público pidiendo el voto y es muy interesante, estoy contenta porque estoy aprendiendo mucho y conociendo a personas de cerca como tú desde un lado distinto. Recibí hace 15 días una notificación, la abrí, venía de República Dominicana, de la Cumbre Judicial Iberoamericana, en donde participaron más de 50 sentencias de todo Iberoamérica, de España, que tú sabes que tiene un tribunal constitucional que permea mucho, que lo revisamos, las sentencias que hacen, de Portugal, Argentina también es muy buena, Chile, Colombia igualmente, Uruguay, y de todas las más de 50 sentencias, y México obtuvo el primer lugar, efectivamente. Cuando me llaman, me acaban de entrevistar ayer o antier, y me decían, es que sus sentencias son didácticas igualmente, pareciera que está enseñando, pareciera que lleva al lector de la mano. Y ya le expliqué a la persona, él era de Puerto Rico, aunque me escribieron de República Dominicana, quien me entrevistó fue una persona de Puerto Rico. Ya le expliqué, estaba muy interesado de conocer la mente de esa juzgadora. Me di cuenta que preguntaba, ¿por qué redacta sus sentencias así? ¿Por qué son diferentes? Y cuando un extranjero te dice eso, ¿por qué eres diferente? Y ya le conté, quería que permeara, porque es un tema, la violencia digital para todos los países. Siempre quiero aportar algo nuevo, siempre quiero dar lo mejor de mí, porque te voy a decir una cosa, Roger, cuando emito una sentencia, lo hago pensando en que tal vez sea la última oportunidad que la vida me dé de servirle a mi país. Y así me voy sentencia tras sentencia. Entonces sí fueron muy vanguardistas, progresistas, y así me hablaron. Cuando ellos me hablan y yo veo que es de la Cumbre Iberoamericana, de la Cumbre Judicial, no lo podía creer, ¿no? Nunca quise destacar, Roger. Simplemente di lo mejor de mí. Cada día llegaba al juzgado diciendo, a ver en dónde puedo ayudar, también como magistrada, pero nunca fue mi intención destacar, sino servir. Y fui destacando en solitario, sin buscarlo, y así fue como me convertí en referente en varios temas. ONU Habitat, también de Latinoamérica y del Caribe, es uno de los organismos internacionales que me vio y que también llamó la atención mi trabajo. En materia ambiental, igualmente me buscaban de la Universidad Nacional, y no digo me buscaban, simplemente veían las sentencias, y es extraño que el trabajo de un juzgador llame la atención. Eso fue lo que pasó. Entonces, cuando veo que es de la Cumbre Judicial, regresando a ese tema, pues me quedé muy impresionada, porque fue otro de donde me sacan del área donde estoy, y pedían que fueran, a quien llaman es a los presidentes o presidentas de Cortes Supremas y de tribunales constitucionales. Entonces imagínate el grado donde estamos hablando de personalidades, y yo decía, me voltearon a ver también. Y lo hice por México, como dije, no es Paula, es México el que se posiciona a nivel internacional. Nunca ha sido por mí, sino por mi país. Y yo ofrezco y doy este reconocimiento a todas ustedes y todos ustedes. Eso es lo que me gusta, ya poder haber aportado a mi país algo a nivel internacional. Siempre he trabajado para que si en algún momento yo me voy, porque en más de una sentencia he puesto mi puesto por delante, Roger, de las sentencias muy valientes, y me digo a mí,
estate siempre con la satisfacción del deber cumplido, porque tú no sabes en qué momento mañana ya no vas a estar. Entonces, ir dejando ese legado sin buscarlo ha sido parte de mi historia. Gracias, Pablo, y felicidades por el reconocimiento, Gracias. aunque es de todos, como bien dices. ¿Cuál es tu aspiración? Dile a la gente que quizá todavía no entiende mucho de esto de la elección judicial, ¿cuál es el puesto al que aspiras? Sí, he tenido puestos también como meritoria, he estado en todo el escalafón judicial, unos puestos como, les decía, como meritoria, que es lo que se estilaba en ese momento, salvo actuaria. Fui meritoria como oficial judicial, meritoria como secretaria de juzgado. Esos no están cargos en mi currículum porque empecé desde abajo, foliando, rubricando, sellando y costurando expedientes. Y muy contenta de eso. Estoy muy agradecida con el hoy magistrado Carlos Ronson Sevilla, porque fue quien me enseñó a costurar expedientes. Yo de la Corte era secretaria particular y me di cuenta muy rápido que había que empezar desde abajo. Entonces él me abrió las puertas del juzgado, él era el mejor juzgador, el juez noveno, entonces juez noveno de distrito en materia administrativa. Fui secretaria de tribunal, secretaria de estudio y cuenta, secretaria particular que ya lo comenté, jueza de distrito, que esa es la etapa más bonita para mí, ser juzgadora federal y lo que he aportado como juzgadora federal, magistrada de circuito, y ahora aspiro al cargo que sigue, que es el de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero servirles, sé hacer mi trabajo con estos 28 años, quiero fortalecer la democracia. La división de poderes se va a dar muy clara porque ahora eligen ustedes. El poder está del lado del pueblo de México, de las y los ciudadanos, y que sepan que ustedes mandan. El balón está de ese lado, no está de este lado. Entonces vean y busquen a los mejores perfiles, a perfiles que, como te decía, que fortalezcan el sistema de administración de justicia, que tengan miras amplias, Roger, para que crean en su justicia, con sentencias que sean de avanzada, que vean no solamente el primer cuarto del siglo XXI, sino qué sigue para México. Sí, entonces busco y aspiro al cargo de ministra de la Corte. En ese tema, Paula, un poquito, son muchas boletas, son 9 boletas. Sí. Platícanos, ¿en qué boleta estás y qué número? Esto para que la gente sepa si eres beneficiada con el voto. ¿Cómo es que votaría por ti en este caso? ¿En cuál boleta creen que estoy? Estoy en la boleta morada, que es lila con moradito, con el número 12. Es la boleta para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay unas casillas en la parte superior en donde pueden ustedes apuntar, escribir el nombre. Mi nombre es el más largo. Soy García Villegas, Sánchez Cordero, Paula María. Tengo 4 apellidos y 2 nombres de pila. Entonces, boleta morada número 12, ahí estoy para servirles. No se van a equivocar si me dan ese voto de confianza, porque no les voy a fallar, porque no me gusta fallar. Y mis cifras ahí están, y lo que busco como ministra igualmente. Conozco las fortalezas de la ley, Roger, y las áreas de oportunidad de la justicia para aplicar esa ley. Y con los 28 años que llevo en el sistema de administración de justicia, sé defender los derechos bien y sé ampliar derechos humanos. Sí. Gracias, Paula. Sobre ese punto, ¿existe la justicia en México? Roger, como yo les digo a mis compañeros juzgadores, ¿cómo va a existir la justicia si sectores sociales completos no han tenido acceso a su justicia? Todas las personas tienen que tener todos los derechos. Uno de ellos, derecho humano de acceso efectivo a la justicia, está en el artículo 17 constitucional. Y si tú vas y haces una encuesta y dices, ¿conoces a la justicia?, te van a decir que no, es culpa de la justicia, es imputable a la justicia, porque saben que tienen un problema y saben también que no hay una institución del Estado mexicano que lo resuelva por esa vía, como tercero imparcial, con la justicia que debe de ser gratuita y con un acceso efectivo. Entonces tú me dices, ¿hay justicia? Pues empezando porque no hay acceso efectivo a sectores sociales completos.
Paula, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas de esta elección judicial histórica en México? Que es una oportunidad también, ese vocablo me gusta, histórico, es una oportunidad, es un momento histórico en México para que se democratice la justicia, para que el pueblo de México sea quien elija, como te decía hace ratito, para que la independencia del Poder Judicial era el único poder público en donde no había una elección popular. El Ejecutivo sí la tenía, el Legislativo sí la tenía, pero la Suprema Corte en particular tenía una elección indirecta. Proponía el Ejecutivo Federal y elegía con las 3/4 partes de los miembros presentes del Senado de la República, elegían a los ministros de la Corte. Ahora no te vas a deber al Ejecutivo, no te vas a deber al Legislativo y va a haber realmente, ahora sí, independencia del Poder Judicial. Hay opiniones en las que de alguna manera está en los medios que hay candidaturas ligadas o vinculadas al narcotráfico. Te lo tengo que preguntar, ¿es tu caso? No, desde luego que no, jamás. No, yo soy una mujer honorable, a prueba de fuego, totalmente independiente, imparcial, objetiva, ¿no? Hasta ofende la pregunta, Roger, sí, no, sin duda no. Fíjate que soy incorruptible. Sí, y yo voy a mantener mi nombre limpio por mí, por mi país, por mi familia y totalmente, para mí la verticalidad es muy importante. No estoy en venta. Gracias, Paula. Y tampoco lo tenía que preguntar. No estoy en venta. Sí, no, imagínate nada más. Hasta ofende, Roger, la pregunta. Te tengo que preguntar esta también. Sí. ¿Está ligada tu candidatura a algún partido político? No, jamás. Soy una mujer que me he dedicado a trabajar, no pertenezco a partido político alguno. Sí he sido una juzgadora de justicia social desde que empecé porque veo estas asimetrías, tiendo a proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad, porque si tú no compensas y luego juzgas, entonces tú juzgas con una asimetría de origen y yo lo que hago es protejo a personas adultas mayores, protejo particularmente a la niñez, a personas con discapacidad y mucha justicia social en momentos en donde no había justicia social. Soy, les decía, juzgadora desde hace 14 años y desde entonces protegí a sectores que nadie volteaba a ver. Entonces sí, porque para mí la ley no es una aplicación de la ley estricta, sino hay que ver los derechos humanos, los derechos fundamentales, un marco constitucional para entonces entender la ley, entender los reglamentos y bandos de policía y buen gobierno y principio pro persona, sentencias justas, así me conocen. Paula, en ese tema, sí. Si eres beneficiada con esta elección como ministra, que es el cargo al que aspiras, eres conocida en el foro por tus criterios progresistas, ¿esperaremos entonces una ministra que continúe con esta labor? Mucho mejor, una versión 2.0 de mí, porque vas creciendo, vas evolucionando, vas teniendo mejores criterios, vas madurando también. El foro me ha visto madurar en estos 28 años, que ya son muchos, casi 3 décadas, y la experiencia hace la diferencia, sin duda alguna. Sí, todos los casos, esos 25,000 casos, ves la justicia con mucho mayor agudeza, con la experiencia. Sí, verán una aún mejor versión de mí. Sí, denme ese voto de confianza porque tengo mucho que darle a mi país. Gracias, Paula. ¿Qué piensas de los criterios del INE en este tema de la elección judicial? Sí, hay que ir ajustándolos, son criterios en donde no necesariamente ven una realidad de las personas juzgadoras, desde cuestiones de presupuesto, por ejemplo. Yo en ese momento estoy con licencia sin goce de sueldo. Los juzgadores nada más vivimos de nuestro ingreso. La Constitución, soy profesora universitaria desde hace 27 años también y ni siquiera por la docencia tienes un ingreso. Y creo que hay otros ajustes que no se adecuan a la realidad, como por ejemplo que avises con 5 días de anticipación un evento. Los eventos de lo que estoy viendo en la política van surgiendo momento a momento
Entonces, ese es otro tema. La cuestión de fiscalización, que lo siento con una rigidez que no ve la realidad, cuando lo que tú comentabas de cuestiones de narcotráfico y de otros perfiles que han salido, que es imputable a los comités de evaluación, que cada quien, Roger, se haga responsable de sus actos y de las consecuencias de sus actos. Los comités de evaluación, que ya el número final de candidatos y candidatas ya era menor, cada uno tiene que responsabilizarse en este proceso de quiénes van a llegar a ministros, a ministras, a juezas, jueces y magistrados y magistradas. Entonces, pues ese es el tema con los criterios del INE, que hay aciertos, claro que sí, están actuando de buena fe, sin duda sí, pero para la elección de 2027 tenemos que tener los aciertos y aprender de los errores. Sí. Paula, dime algo que no te haya yo preguntado, pero que quisieras que las personas que nos están escuchando supieran. Sí, muchas gracias. Decirles que estoy muy contenta con esta elección y que soy una juzgadora congruente porque no impugné ninguna de las fases para llegar a esta reforma, no impugné la ley de austeridad republicana, tampoco lo relativo a los fideicomisos, a la reforma, me parece que es el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tampoco esta reforma publicada el 15 de septiembre de 2024, ni me fui a la Corte Interamericana. Por el contrario, le mandé a través de la vía electrónica un oficio a la ministra presidenta en donde en este paro injustificado de 2 meses y medio, porque dejamos de servirle a la sociedad, yo solicité trabajar. Pongo por enfrente a mi país, Roger, y a mi obligación y a mi responsabilidad constitucional que cualquier otra cosa. Ciertamente busqué una reforma que fuera escalonada, eso sí, y sí se logró que mis compañeros y compañeras en un transitorio, quienes decidieron jubilarse, tuvieran su indemnización constitucional. Pero soy congruente, consistente, objetiva y además muy contenta de poderles servir desde la Corte. Conocen bien mi trabajo y también la madera que tengo en momentos difíciles. Paula, pues te agradecemos muchísimo Roger, la entrevista. Gracias por estar aquí. A todos nuestros radioescuchas, síganos en todas nuestras redes sociales de Grupo Acústica y buenas noches.